Spero angelica dicta leantur nostra delicta. Es una vergüenza el abuso que hace la municipalidad de Moyobamba de sus parlantes. Los políticos tienden a creer que lo que ellos hacen es lo único importante. Aquí hay más gente que los actos que hacen fuera, pero a ellos les importa un comino. No respetan ni a Dios ni a los moyobambinos que quieren rezar y que quieren escuchar con tranquilidad la palabra de Dios. El otro día se lo pedí al alcalde, pero bueno, pues por aquí les entra y por aquí les sale, porque no ven más allá de el poquito tiempo que ellos gobiernan y creen que esto les va a dar más votos. Pues a lo mejor se lo da, pero ante Dios poco van a sacar. Bueno, vamos a ver si podemos tener la misa en paz. Hoy celebramos a San Ignacio de Loyola. El otro día, festejando a nuestro patrón, que también se le faltó bastante el respeto desde la municipalidad, porque no se permitió ni que se realizasen con respeto las procesiones, dando prioridad a su fiesta, pues decíamos que Santiago se le representa a la vez como peregrino y como guerrero. Pues esto, pero al revés, es San Ignacio. Es un guerrero, un soldado, que se hace peregrino sin dejar nunca de ser soldado, pero soldado ya para Cristo, de otra manera. San Ignacio es una de las personas que más ha influido en los últimos 500 años de la historia de la humanidad. Lutero ha influido enormemente para el mal y San Ignacio para el bien. A la vez que Lutero traía su revolución y su cisma diabólico, pues se convertía a San Ignacio. Él nació un año antes del descubrimiento de América, de la conquista de Granada y del descubrimiento de América, y a los 5 años él nace de una familia importante, de noble arraigo católico, cristiano. Todavía no se hablaba de catolicismo tanto porque no existía el protestantismo. Nace en Azpeitia, vasco, de raigambre vasca. Su madre muere a los 5 años y entonces se va como paje con nada más y nada menos que el contador de los reyes católicos, y pues con eso recorre toda España y conoce a personas importantísimas. Y hasta los 26 años toda esta importancia que va teniendo su situación, sus conocimientos, pues él mismo dice que estuvo dado a las vanidades del mundo, que se deleitaba en ejercicio de las armas, con un grande y vano deseo de ganar honra para los hombres, pero no para Dios. Era un hombre ambicioso. Él dice que es la dama de sus pensamientos con la que él se quería casar, no era ni condesa ni duquesa, sino más arriba que eso. Los historiadores se devanan los sesos a quién pretendía. Algunos piensan que la misma Catalina de Austria, a la hermana del emperador Carlos I, hija póstuma de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que luego llegó a ser reina de Portugal. Otros dicen que no, que la que se casó con el rey de Nápoles, con Juana de Aragón. Sea lo que sea, hombre ambicioso, a los 30 años decidió defender el castillo de Pamplona contra los franceses y contra algunos navarros, y allí cambió su vida. Una aparente desgracia, como tantas veces en nuestra vida, fue el comienzo de su conversión, porque una bala de cañón, no muy grande, le atravesó entre las piernas, hiriéndole las dos, pero sobre todo la derecha. Se la mal arreglaron y entonces le quedó un hueso al lado de otro, con un bulto grande, y entonces le tuvieron que operar sin anestesia, porque él lo llama martirio de vanidad, no quería quedarse cojo. Bueno, la verdad es que quedó cojo para siempre, lo que pasa que no tanto como si no lo hubieran operado, pero sufrió le aserrucharon el hueso, sin anestesia, como digo. Y ahí fue el cambio de su vida. Dios le estaba esperando en el dolor y en el fracaso. Todos sus sueños se iban al agua. Ya no podía ser soldado, ya no podía conquistar así cojeando a una mujer importante, y entonces se conformaba, le gustaba mucho leer los libros de caballerías que inflamaban su fantasía, pero en esa casa que era piadosa, la casa de su hermano y su cuñada, no la sabía. Entonces se tuvo que conformar con leer la vida de Cristo y el Flos Santorum de Santiago de la Vorágine, donde se contaban la vida de todos los santos, o de muchos santos. Y entonces pasó de
soñar con ser caballero a soñar con ser santo. Y se daba cuenta de que él ya no podía ser caballero para el mundo, pero sí podía ser santo. Y se daba cuenta de que los pensamientos del mundo al principio le entusiasmaban, pero luego le dejaban triste. En cambio, los pensamientos de Dios, que costaba que entrasen, le dejaban paz en el corazón. Y ahí aprendió a discernir espíritus. Entonces cambió su vida, entregó su vida a Dios, tuvo alguna experiencia mística, se le apareció la Virgen con el niño, le confirmaron en castidad, porque era un punto en el que flaqueaba por su vanidad, y decide, cuando se sana, cojeando, pues ir a Jerusalén penitente, lo cual era peligroso, para pedir perdón por sus pecados. Así que cojeando, mendigando y desconocido, porque él era conocido por mucha gente, se propuso que nadie le conociera, y ahí, pues como dice Castellani, un soldado cojo y calvo, soldado desgarrado y vano, casi enano, hijo de un terruño rudo, que jamás supo bien el castellano, ni el vasco, ni el latín, ni el francés, ni el italiano, pues este hombre se va a convertir en uno de los hombres más importantes de Europa. Hace una vigilia de oración ante la Virgen de Aránzazu, hace voto de castidad, todavía tiene que convertirse más. Hay un momento en el camino en que se encuentra con un moro que le dice que él sí cree que la Virgen pueda ser virgen antes del parto, es decir, que sin concurso de varón, pero que no entiende que la Virgen pueda ser virgen durante el parto. San Ignacio Ardoroso pues pensó si matarle o no, pero decidió dejarle el juicio a la mula que llevaba. Hubo una bifurcación de caminos, el moro siguió por el camino más ancho y la mula de San Ignacio se fue por el otro camino. Gracias a la mula se convirtió en santo y no en un asesino. El caso es que se va a Montserrat y allí, ante la Virgen, se viste de peregrino, pobre, y le da sus vestidos de gentilhombre, se los da a un pobre que tendrá problemas porque la policía, lo que entonces era la policía, le detiene y no creen que un pobre pueda vestir. Entonces van a él a devolverle y él les dice que sí, que son sus vestidos y que los ha dado. Y llorará por él, llorará por un pobre mendigo al que nadie se cree que pueda ser honrado. Como hacían los caballeros, veló sus armas ante la Virgen, dejó su espada y cambió su vida. Estuvo 11 meses en la cueva de Manresa, a orillas del río Cardoner, y ahí en esa cueva tuvo muchas tentaciones, hasta de suicidio, porque fueron 11 meses de muchísima penitencia, de servicio a los más pobres, pero también de muchísimas luces. Tuvo una experiencia mística tremenda. Bueno, primero tuvo un rapto, estuvo 8 días que pensaron que se había muerto, y era que estaba en una consolación enorme, y después pudo ver lo que Dios le pedía, y Dios le cambió completamente el intelecto, una experiencia mística muy grande que tuvo ante la cruz de Tort, ahí en Manresa, mirando el río Cardoner. Vio la Trinidad, vio la creación, tuvo entre 20 y 40 visiones, descubrió que el demonio le tentaba, lo pudo desenmascarar, y ahí escribió Los ejercicios espirituales, un libro que ha cambiado la vida y sigue cambiando la vida de tantas personas a lo largo de la historia. Ahí en Barcelona, un día está mendigando en la iglesia porque este hombre que había tenido tanto, pues se comporta como un mendigo, le van a tratar mal, le van a pegar. Dios le está preparando para cuando vuelva a ser un hombre importante ante quien los mismos papas teman, pues ahora Dios lo prepara para que le golpeen incluso como se trata a los mendigos tantas veces. Y en misa hay una mujer que ve su rostro iluminado y siente que el Señor le dice: acércate a él. Se acerca a él y bueno, pues gracias a ella pudo estudiar más tarde, le pagó los estudios, fue siempre su bienhechora, pero es que además le libró de la muerte, porque él, que quería embarcarse, porque tenía que ir a Roma para ir a Tierra Santa, primero había que pedir permiso al Papa, porque era muy peligroso ir a Tierra Santa y había que tener un permiso del Papa. Entonces ella le dijo: no vayas en este barco, vete en uno más cómodo, y gracias a esta mujer no murió, porque ese barco naufragó y pudo ir en el otro si no hubiera muerto. Estuvo 20 días en Tierra Santa, saboreando la vida del Señor, que luego nos enseñará en los ejercicios espirituales,
hasta que él también le tratan mal ahí, le pegan, porque el superior general, el ministro general de los franciscanos, el custodio de Tierra Santa, quiere que se vaya porque es peligroso, los musulmanes están allí, y entonces él se escapa porque quiere volver a ver en el Olivete, donde Jesús ascendió al cielo, quiere ver un detalle que no se había fijado. Hay una piedra donde están los pies de Jesús, quería saber si los pies miraban a España y América o no, y miraban. Entonces se quedó muy contento, pero le pegaron por haberse escapado y por haber entrado en ese lugar. Bueno, se da cuenta de que tiene que estudiar, porque sin estudiar no puede predicar, entonces primero estudia latín con niños, el que ya tenía más de 30 años, va a estudiar a Alcalá, a Salamanca y luego a París. Va a encontrar muchísima gente que desconfía de él por su manera de predicar con tanta valentía, sin haber tenido estudios, sabiendo tanto, las envidias de siempre. Bueno, va a estar 7 años en París y allí va a juntar a sus primeros discípulos. Tuvo otros en Salamanca, pero esos le van a abandonar, pero lo que será luego la Compañía de Jesús. Y allí, donde está hoy, cerca de donde está hoy el Monte de los Mártires, donde martirizaron a San Dionisio, el primer mártir francés, allí hacen voto de ser congregación y de ir a Tierra Santa, y si no pueden llegar a Tierra Santa, porque muchas veces no se podía, pues de ponerse a disposición del Papa. Así que van hacia Roma, encuentran al Papa, que es Pablo III, que era un Papa muy poco santo, muy malhumorado y nada santo, pero le va a favorecer mucho. Pablo III va a ser un gran Papa, aunque él personalmente no lo era, una gran persona. Y bueno, pues le concedió permiso para ir a Jerusalén y luego les favorecerá. Pero no van a conseguir ir nunca a Jerusalén porque ese año había guerra en el Mediterráneo y no consiguieron ir a Tierra Santa. Pues allí el Papa también les da permiso para ordenarse, celebra la primera misa ante la cuna del Niño Jesús en Santa María la Mayor, allí en Roma, y hacen voto de obediencia y un voto, el cuarto voto que tiene la Compañía de Jesús, los jesuitas, de obediencia al Papa. Pobreza, castidad, obediencia y obediencia al Papa. Y bueno, pues este Papa que ya digo, que todo el mundo le temía, porque era muy malhumorado, le van a asesinar a un hijo que era cardenal, pero bueno, va a ser el Papa que convoque Trento y que les va a favorecer. En cambio luego van a venir otros papas, otro Papa más santo, pero que le va a hacer la vida imposible, va a ser Paulo IV. Después de Pablo III estuvo el Papa Julio III, que tampoco le favoreció mucho. Luego, solo 21 días el Papa Marcelo, y ahora les digo por qué voy a hablar de este Papa que solo estuvo 21 días, y luego Paulo IV. Paulo IV era un hombre muy piadoso, había fundado los teatinos, una congregación. Cuando conoció a San Ignacio, quiso que San Ignacio fuera de ellos. San Ignacio veía que lo suyo era otra cosa. Y entonces siempre estuvo intentando que esta pequeña Compañía de Jesús se hiciese de los teatinos, porque decía que ellos no tenían futuro. Y siempre le sentó muy mal que no quisieran ser teatinos. Entonces le hizo la vida imposible. Y un buen día, cuando a San Ignacio le quedaba un año de vida, un buen día, fumata blanca. ¿Quién es el nuevo Papa? Su enemigo, Carafa, el cardenal Carafa. Dice su biógrafo que se estremeció, se puso pálido cuando supo que el Papa era su peor enemigo, su enemigo personal, que además era napolitano. Los napolitanos y los españoles nunca se llevaron bien. Entonces se fue a la capilla y cuando volvió pues les explicó que si su compañía se deshiciese como la sal en el agua, le bastaría un cuarto de hora de oración para quedar tranquilo y en paz. Así que fue a ver al nuevo Papa, porque habían prometido, como nadie había hecho, obediencia especial al Papa, y ahora el Papa era su peor enemigo. El Papa le hizo esperar 14 horas sin recibirlo y luego en media hora lo recibió. Pero, bueno, pues él nunca criticó públicamente al Papa. De hecho, la Compañía de Jesús tiene una expresión: cuando ven que alguien está criticando, especialmente al Papa,
pues San Ignacio tenía una expresión, porque cuando se empezaba a hablar de Pablo IV, que nadie le quería, porque aunque era un hombre de Dios, pero no fue tan buen papa como el otro, que no era santo, pero que, pues como nadie le quería y se le criticaba, él decía, hablemos del Papa Marcelo, porque del Papa Marcelo no había nada que decir, porque solo había estado 21 días de papa. Entonces es una expresión que todavía hoy usan los jesuitas cuando se critica a alguien, hablemos del Papa Marcelo, vamos a hablar de otra cosa, cambiemos de tema. La verdad es que fue un gobierno desastroso el que tuvo este papa, que él mismo lo reconoció cuando murió. Le dijo precisamente al sucesor de San Ignacio, al padre Laínez, le dijo, mi pontificado ha sido el más desastroso que ha habido. Castellani esto lo comenta de un modo muy gracioso, porque dice, un rey tonto hace más daño que un rey malvado. Un rey tonto hace más daño que un rey malvado, y a eso se refiere. Este papa, más que malvado, era tonto, Y atribuye a Santo Tomás que dice que los tontos pueden ir al cielo con tal de que no sean gobernantes. Pues por eso dice Castellani, el que saca a un tonto del gobierno, aunque sea por medio de un golpe, hace un bien a su alma. Bueno, sea lo que fuera, la compañía creció y en cambio los teatinos de Pablo IV se extinguieron. Y los jesuitas llevaron la batuta en la evangelización del Nuevo Mundo. Gobernó San Ignacio 15 años la compañía y llevó el Evangelio a Alemania, que estaba asolada por los protestantes, a Portugal, a España, a Brasil, después a América. Llevaron la batuta, ya digo, en la evangelización. A su muerte había más de 1000 jesuitas y más de 100 casas. Morirá con 65 años en su celda de Roma, este hombre tan importante en la vida de la Iglesia. Pues este hombre ha sido soldado y peregrino, como decíamos el otro día de Santiago, combativo, militante, luchador y siempre humilde, buscando y enseñándonos a nosotros a darnos cuenta de que esta vida es una batalla y hay que elegir, y el que no elige está eligiendo la batalla, la bandera equivocada, bandera de Cristo, bandera de Satanás. El que no elige por cobarde, elige la bandera de Satanás. Esta vida hay que lucharla y hay que alistarse en la vida de Cristo y hay que pedirle a la Virgen María, como Él nos enseña en los ejercicios, que nos aliste en la bandera de Cristo, sumo y eterno capitán. Que así sea.